Genial, estamos grabando nuestra segunda sesión. Siempre es bueno hacer una retroalimentación de los temas conceptuales que hemos visto en la sesión previa, para de esta manera tener un hilo conductor y siempre pues ir de menos a más. Lo que estamos viendo, o el objetivo de estas sesiones, es ver o recordar en todo caso métricas estadísticas que nos van a servir para un análisis más elaborado, con herramientas como entender o interpretar los reportes que me bota el Crystal Ball o el Risk Simulator. Entonces, conocer estadística básica como la que estamos haciendo es con ese fin último. Debo entender que hay personas que ya manejan estos conceptos. En tal sentido, les pido paciencia para que todos manejemos los mismos conceptos y el mismo lenguaje. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto indicadores de tendencia central, como es la media, y hemos visto un mejorador, que es la media ponderada. La diferencia central es que la media o promedio simple asume que cada variable tiene la misma importancia, y la media ponderada, a diferencia, considera la importancia o el peso específico que tiene cada variable objeto de estudio. Entonces, el concepto de promedio ponderado es un concepto muy ocupado en el sistema financiero, y algunos trabajan en banco y seguramente manejan estos indicadores, ¿no? Como por ejemplo la tasa promedio ponderada, la misma TRE, que antes era un promedio ponderado también. Entonces, es un indicador usado en lenguaje financiero, muy usado el concepto de la media ponderada. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a elaborar un pequeño problemita para explicar la importancia y terminar siempre con un pequeño análisis. Vuelvo y repito, siempre yendo de lo más básico a lo más complejo. También hemos visto la estructura de un balance de un banco, donde la lógica no deja de ser diferente al de cualquier tipo de empresa, pero el modelo de negocio hace que esta estructura varíe. Hemos visto que tenemos una pequeña parte de los activos. Acabo de resaltar que esta es una versión simplificada de lo que es un balance. Seguramente hay definitivamente más partidas, pero las he resumido para fines académicos en las que ustedes están observando. Tenemos el disponible, tenemos la cartera de crédito, y en una menor proporción tenemos los activos fijos. La principal fuente generadora de ingreso de una entidad financiera es pues la cartera. O sea, la cartera es la principal fuente generadora de ingreso para una entidad financiera. Entonces, en finanzas, el activo se denomina inversión, y la inversión esperemos siempre obtener un retorno. De la inversión siempre nosotros esperamos obtener un retorno. Eso nos dice la lógica básica financiera, ¿no? Si invertimos, esperamos un retorno. El ingreso, ese retorno, se encuentra explicado en gran parte por la tasa activa. Entonces, hasta ahí estamos viendo el lado del activo de un banco, pero el banco, para poder colocar esta cartera, requiere fondearse, requiere recursos.
Y es ahí donde viene el lado derecho, que es el financiamiento. Y la principal fuente de financiamiento de una entidad financiera, pues son las obligaciones con el público. Las obligaciones con el público. Luego tenemos otra fuente de financiamiento que, por resumirlo, lo vamos a meter en otros. Otros, los bancos se pueden prestar a otros bancos, pueden emitir bonos subordinados. Y finalmente tenemos el capital, ¿no? Ahora, el costo financiero de una entidad se encuentra explicado por, si en este caso la participación de las obligaciones con el público tiene un gran peso dentro de la estructura de financiamiento de una entidad, en consecuencia, eso también le da bastante relevancia a la tasa pasiva, que representa el costo del fondeo externo, ¿no? O sea, es decir, con recursos del público. Y cabe resaltar que es la fuente de financiamiento más barata para una entidad financiera. Ahí tenemos la tasa pasiva, ¿no? Entonces, el negocio del banco, en términos simples, es captar recursos a bajo costo. Esos recursos se van a disponibles. En disponible debo mantener un cierto nivel para cuidar mi liquidez, pero en disponible los recursos no están generando riqueza. Debo colocarlos en la cartera buscando dar créditos con elevada rentabilidad y con un bajo nivel de riesgo, es decir, que los créditos que dé los pueda recuperar en un tiempo determinado. Entonces, eso es básicamente el negocio de una entidad financiera y eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Hasta aquí, ¿está todo ok? Genial. Ahora para concluir y empezar con las métricas de riesgo, hoy vamos a ver métricas de riesgo. Para concluir con el tema de la media ponderada, vamos a hacer un pequeño ejemplito que aquí lo tenemos y ustedes lo tienen en un Word, pero ya lo he traspasado en Excel, donde voy a explicar, pero mejor acá lo explico del Excel, ¿ya? Mejor. ¿Qué tenemos? Tenemos un balance resumido de un banco, donde ustedes pueden observar la estructura de las inversiones de la entidad y al lado tenemos la rentabilidad que aporta en términos porcentuales medido en tasas anuales cada tipo de inversión. Como pueden observar, la rentabilidad que aporta en este caso disponible es de 0, pero la rentabilidad se encuentra en gran medida explicada, fíjense ustedes, cómo tiene que ser, por la cartera de crédito, donde proviene la tasa, donde se aplica la tasa activa para el cálculo, ¿no es cierto? Genial. Por este lado tenemos los ingresos activos, o las operaciones activas de una entidad financiera, y acá pueden ver ustedes la estructura del financiamiento, con el costo asociado de cada fuente de financiamiento.
hago notar que, fíjense que en el ejemplo, se le asigna un costo al capital propio. Ahora explico lo siguiente, ¿no? Aquí hay algo importante que hay que resaltar, que estos serían pues costos explícitos. Y este vendría a ser un costo implícito o un costo de oportunidad, que sería la rentabilidad pues que exige los socios, porque los socios al colocar este dinero, desde el punto de vista financiero, y no así contable, desde el punto de vista financiero, al colocar ellos este capital, por este capital ellos están asumiendo un nivel de riesgo, y por asumir un nivel de riesgo ellos exigen un nivel de rentabilidad. Esto en cuanto a la información del pequeño problemita. Entonces vamos a pasar a resolver cada inciso aplicando los conceptos básicos de la media ponderada. Ok. Primero, me pide el costo promedio ponderado del financiamiento. O sea, ¿cómo calculamos nosotros un costo promedio ponderado? Voy a copiar la pregunta. Vamos a copiar con la pregunta. Vamos con calma. Para determinar el costo promedio ponderado del financiamiento, vamos a copiar todo esto. Lo vamos a pegar. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la importancia de cada fuente de financiamiento, el peso de cada fuente de financiamiento. En la clase anterior a eso le llamábamos W sub I, al peso específico que tiene cada fuente de financiamiento respecto a un total. ¿Y qué hacíamos? Dividíamos cada parte respecto al total, y el total lo inmovilizamos. Y aquí hice una mala operación. Ahora sí. Genial. Y esto lo replicamos y lo expresamos en porcentaje, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hasta aquí? La estructura del financiamiento de esta entidad. Como pueden observar, la mayor parte del financiamiento proviene de las obligaciones con el público. A continuación vamos a colocar el costo de cada fuente de financiamiento, lo vamos a denominar con K sub I, el costo de cada fuente de financiamiento, que aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, control C, control V. Luego, ¿les recuerda qué más teníamos que hacer? Correcto, gracias. El producto, ¿no es cierto? Genial. Multiplicamos el peso por el costo de cada fuente de financiamiento y arrastramos. Eso es en cuanto a los cálculos, ¿no es cierto? Voy a darle un poco más de decimales. Y lo que ahora corresponde es hacer una suma, ¿no, señores? Hacemos una suma. Y con eso tendríamos, desde el punto de vista estadístico, una media ponderada. Esto es una media ponderada, dándole un sentido financiero. Esto vendría a ser el costo promedio ponderado de capital. Porque en el mundo financiero
sea, yendo a finanzas, al lado derecho de un balance se encuentra la estructura de capital, es decir, la forma en que una empresa financia la inversión. A esto se le conoce como estructura de capital. La mezcla de deuda y patrimonio necesaria para financiar la inversión. Y esta estructura de capital, o sea, cada fuente de financiamiento pues tiene un costo asociado, cada fuente de financiamiento no es gratis. El financiamiento con deuda le llamamos nosotros casus D, que es el costo de la deuda, y el dinero del dueño tiene un costo. Acá hago la aclaración, ¿no? Este no es un costo contable, no es un costo que lo podemos ver en los estados financieros. Este es un costo de oportunidad. A eso lo denominamos casus G. Y existen modelos para estimar este costo. Nosotros en la materia, cuando cuantifiquemos el riesgo de mercado y hagamos modelos relacionados con el riesgo de mercado, siempre vamos a partir de lo general a lo particular y vamos a partir de un riesgo de mercado como a través del modelo KPM, desarrollado por William Sharper en el 62. Entonces vamos a desarrollar ese modelo para hacer una introducción al riesgo de mercado y luego vamos a aplicar el Crystal Ball y también vamos a aplicar el Risk Simulator para poder, bueno, primero partiendo de un modelo, poder hacer simulaciones y poder cuantificar el riesgo, ¿no? Esto, si consideramos la estructura de financiamiento y el costo de cada fuente de financiamiento, que es lo que hemos hecho, hemos considerado la estructura de financiamiento y el costo de cada fuente de financiamiento. Con esas dos variables, lo que hemos calculado es cuánto nos cuesta el financiamiento. En este caso, nos cuesta 5,68%. Ahora tenemos que ir por el otro lado. Hasta aquí, con los cálculos, ¿me han seguido, jóvenes? Disculpen, señores, colegas. Genial. Estamos perfectos con los cálculos. Continuando con la lógica del problema, no se olviden que todo lo que avanzamos tiene un fin, tiene un propósito, como tiene que ser. Ahora vamos a ir por el otro lado. Vamos por el activo. Vamos por el activo. ¿Qué requerimos? La estructura de inversiones de la entidad. Esto es la estructura de inversiones. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla. Y vamos a replicar el procedimiento que hemos tenido aquí. Vamos a colocar el peso específico de cada cuenta respecto al total. Básicamente es una suerte de un análisis vertical, ¿no? Lo que estamos haciendo. Replicamos la operación. Ahora, ¿qué más? Tenemos que colocar el... Bueno, en este caso, cuando es costo, lo representamos por una K y la rentabilidad generalmente con una R sub I. Listo para hacer una analogía con el lenguaje financiero. R sub I va a representar la rentabilidad de cada tipo de inversión. Y esto lo tenemos en esta tablita. Usted lo selecciona y lo pegamos. Ahora, como hicimos aquí, la operación matemática es la misma. Tenemos que multiplicar el peso específico de cada inversión
por la rentabilidad que aporta, medido por la tasa activa, ¿no? Hacemos el producto. Me dicen si voy demasiado rápido o demasiado lento en cuanto a la velocidad de la enseñanza. ¿Estamos bien con la velocidad? La idea de la sesión, no se olviden que vamos a tener sesiones prácticas y la idea es que ustedes me acompañen con los cálculos. En ese sentido, yo puedo dar unos minutos hasta que lleguemos hasta aquí, porque de lo contrario, básicamente podría grabar la clase y luego ustedes ven la clase, ¿no? Entonces no tendría sentido. Entonces, los espero que calculen hasta aquí, ¿les parece? Les doy unos minutos y ustedes me dicen, ¿ya lo tienen? O si quieren que replique alguna operación matemática, me avisan. Siempre con, esperando la paciencia y comprensión de todos los colegas acá presentes, que tenemos que tener paciencia. Entiendo que alguno tiene más apetito por ver cosas un poquito más interesantes, pero vamos con calma. Los espero entonces. Bien, continuando con la explicación, vamos a dar un poquito de formato. Y lo que nos interesa, vamos a darle un poquito de decimales. 2 es la sumatoria de esta columna. ¿Y qué tenemos? Tenemos la rentabilidad promedio ponderada. La rentabilidad promedio ponderada. Y acá tenemos el costo promedio ponderado. Fíjense que ambos son medidas ponderadas. Ahora bien, antes de entrar un poco más, antes de hacer un poco de análisis sobre estos números, todo tiene un fin. Quiero cerrar el problema, nos plantea otra pregunta, nos pide el margen financiero ponderado. Y luego me pregunta, ¿qué acciones usted plantea para mejorar el margen financiero ponderado? Esa es una respuesta que vamos a dar entre todos, ¿no? Primero, hagamos los cálculos, hagamos el trabajo sucio. Lo bueno es que vamos a usar después programitas que van a hacer este trabajo sucio por nosotros, ¿ah? Pero mientras, toca. Detalle, acá vamos a colocar valor, acá unidad, y vamos a calcular la rentabilidad promedio ponderada y el costo promedio ponderado. Vamos a colocar los resultados que hemos obtenido, siempre pensando en que todo tiene que estar vinculado para que todo esto siga una suerte de una modelación básica, ¿no? Costo promedio ponderado, lo vinculamos. Aquí tenemos porcentaje, porcentaje, y al final tenemos el margen financiero. Tenemos un margen financiero que sería la diferencia entre estos dos porcentajes. El margen financiero puede estar expresado en dinero, en este caso lo estamos expresando en porcentaje, ¿no? Entonces, el margen financiero, pregunto yo a todos ustedes, ¿tendrá algo que ver el margen financiero
con el ROE de una entidad, sabiendo que el ROE es la utilidad neta sobre el patrimonio, es un indicador de rentabilidad. ¿Tendrá algo que ver o no? ¿Qué me dicen, colegas? Me preocupa. ¿Eso ocurre con todos, colegas? Porque si eso ocurre en mi internet. ¿Todos me escuchan? Gracias, que tuve un problema con mi internet en la mañana. No saben, bueno, la tecnología es una gran ayuda, pero cuando nos falla. Bueno, la pregunta es la siguiente, para todos. ¿Existirá alguna relación entre el margen financiero y el ROE? ¿Qué me dicen, señores? ¿El ROE? El ROE es la rentabilidad del patrimonio, es correcto. En el numerador tenemos la utilidad y en finanzas siempre buscamos que la utilidad pues, sea lo más grande posible, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si el margen financiero de un banco aumenta, ¿será que eso contribuye de manera favorable a la utilidad? Es decir, mientras más margen financiero tenga una entidad, mayor será su rentabilidad. ¿Qué dicen los demás? ¿Están en desacuerdo con el colega o están de acuerdo? Totalmente correcto, ¿no? O sea, lo estamos viendo desde el ámbito de un banco, pero lo podemos ver desde el punto de vista financiero, en términos simples, ¿no? En términos simples, la rentabilidad de una empresa se encuentra medido por el ROE, ¿no? Y el ROE es igual a la utilidad sobre el patrimonio, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, toda empresa busca que el patrimonio, que es el recurso de los socios, sea bien utilizado. Y si es bien utilizado, seguramente se va a traducir en buenos resultados en términos de utilidad. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de rentabilidad? Y acá voy a hacer un paréntesis para hablar de una empresa comercial, industrial o de servicio. Que la rentabilidad se encuentra explicada por el análisis Dupont, como bien la mayoría recuerda, donde la rentabilidad de una empresa se encuentra explicada por el margen, es decir, la utilidad neta sobre ventas, es decir, cuánto margina la empresa. Este es un indicador de margen, cuánto margina, multiplicado por las ventas sobre los activos. Este es un indicador de margen, es un margen neto, y este es un indicador de eficiencia o rotación de activos, multiplicado por el apalancamiento de la entidad, de la empresa. Este es un indicador de apalancamiento. Entonces, la rentabilidad se va a encontrar explicada por, hablo de una empresa comercial, porque tiene un buen margen, la empresa. Negocios que tienen buen margen, la venta de casas, por ejemplo, el sector inmobiliario, tiene buen margen, pero tiene baja rotación. Existen negocios que son al revés, o sea, tienen mucha rotación, por ejemplo, la venta de panes.
Usted vende panes, tiene alta rotación, pero tiene un bajo margen. Entonces, el margen financiero contribuye a la generación de margen. Entonces, a mayor margen, vamos a tener un mayor ROE. ¿Estamos de acuerdo con el razonamiento, señores? Pero claro que sí, claro que sí. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las fuentes que me generan la rentabilidad de una empresa? Básicamente, lo que hace el análisis Dupont es me dice, ¿tu rentabilidad de dónde viene? Puede venir porque tienes un buen margen, ¿sí? Porque marginas mucho. Negocios de márgenes. Hay negocios que son de márgenes, hay negocios que son de volúmenes. Ejemplo, un negocio de margen. Si ustedes, por ejemplo, van a Aventura Mall, se van a dar cuenta que algunos restaurantes no están llenos. Y no es por la pandemia, esto pasa antes de la pandemia. ¿Y por qué no están llenos? Porque son negocios pues, de margen. Yo me formé en la universidad pública y alrededor hay un montón de restaurantes. Llenitos, llenitos, hay que hacer cola. Esos no son negocios de márgenes, son negocios de volumen. Tienen una gran rotación, o sea, muchas ventas, pero un poco en términos de margen. Pues hay negocios que son de márgenes, hay negocios que son de volumen. Lo ideal es que tengan ambas cosas, bueno, un negocio de margen, un negocio de rotación, que rote y que tenga su buen margen. Y la otra variable que afecta a la rentabilidad es el apalancamiento. Mientras una empresa se encuentre más apalancada, va a tender a ser más rentable. ¿Se entendió la explicación mejor? Total. Así es. Patrimonio. Genial, genial. Entonces, desde luego que toda empresa busca mejorar su margen. Genial. Ahora, ¿cómo mejoramos el margen? A ver, quiero que todos pensemos y quiero que cerremos los ojos, todos, y olvídense que existe regulación y nosotros vamos a tener libre albedrío, ¿ya? No hay regulación, tenemos libre albedrío. Entonces, bajo esa lógica, si tenemos libre albedrío como empresa, hacemos un lado la regulación. La pregunta es, dentro de los diferentes créditos que ustedes ven aquí, ¿dónde esta entidad concentra la mayor parte de sus inversiones? Correcto, genial. Ahora bien, dentro de la rentabilidad que me aporta cada uno de estos créditos, ¿qué tipo de crédito me aporta más rentabilidad? En términos de tasa activa. Genial. Si nos olvidamos de la regulación, esta entidad tiene una lógica razonable en cuanto a la estructura de sus inversiones, puesto que la está concentrando en el crédito que le aporta mayor rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores?
Ok, genial, genial, genial. Ahora, ¿cómo lo analizamos, no? Eso es en términos de promedios ponderados. Entonces, el análisis deberíamos hacerlo por este lado. ¿Correcto? Porque este numerito ya toma en cuenta la rentabilidad y el peso específico, ¿no? La rentabilidad, en este caso, se encuentra explicada en gran medida por los créditos de consumo que concentran gran parte de mi cartera y además es el crédito que aporta más a mi rentabilidad. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podríamos mejorar la situación de esta entidad? Dibujo libre, no tenemos nada de regulación. ¿Cuál sería la lógica de razonamiento? Tengo una intervención. Me dicen incrementar la tasa en crédito. ¿Me repite, por favor? Ok, genial. Aumentar las tasas, ¿no es cierto? Aumentar las tasas. Si aumento la tasa, entonces, desde luego, si incremento la tasa activa, es dibujo libre. O sea, podemos hacer lo que queramos. Es un juego lo que estamos haciendo. A ver, digamos 25, dibujo libre. Veamos. Si acá coloco 25, voy a aumentar a 30. Dibujo libre, o sea, podemos hacer lo que queramos. ¿Qué pasó? ¿Aumentó el margen financiero? Genial. Existe un incremento, pero no tanto como uno esperaba, correcto. Pero la lógica de razonamiento es, no existe regulación, pero sin embargo estamos en el mercado. Y en el mercado se compite. Entonces, aumentar la tasa activa de algún tipo de crédito tendrá una repercusión en el crecimiento de mi cartera? Pregunto. Es totalmente correcto. Entonces, aumentar las tasas sí se puede hacer asumiendo que no existe regulación, pero sin embargo es una variable que la tengo que manejar con pinzas, porque en el mercado competimos. Ahora bien, esa observación, pero también nosotros podríamos modificar la composición de nuestra cartera, pregunto. Totalmente. Entonces podemos nosotros mejorar la composición de nuestra cartera. Quizás, en este caso, con un razonamiento lógico, si este tipo de crédito me da una mayor rentabilidad, pues podría aumentar mis créditos en este tipo. Acá lo que quiero hacer es modificar la estructura, ojo, pero sin modificar el total de la inversión, para hacer un simple escenario. Entonces, podríamos, ¿qué crédito reducimos y qué crédito aumentamos? Me ayudan. Ok, reduzco crédito de vivienda. A ver, vamos a trabajar a 5.000, reducimos.
Y esto lo aumentamos a 75.000. No cambió la inversión. La rentabilidad creció levemente, ¿correcto? ¿Se entiende el razonamiento lógico chistoso para algunos que ya manejan esto? Pero, ¿se entendió el razonamiento lógico, señores? Bien. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Voy a dejar la pregunta. Ahora, más adelante, vamos a dar respuesta entre todos cuando analicemos los estados financieros de los bancos múltiples. ¿Ya? Pero aquí lanzo la pregunta. ¿Qué pasaría si por algún tipo de regulación el gobierno me dice, ¿sabes qué? Cierto porcentaje de tu cartera de crédito va a estar concentrada en cierto tipo de crédito. Es decir, me están restringiendo la composición de mi cartera. Yo le pregunto a ustedes si me están obligando a cambiar la composición de la estructura de mi cartera, ¿tendrá un efecto en la rentabilidad? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? ¿Comparten la opinión del colega? Es totalmente correcto, se entendió entonces el mensaje. Genial. Ahora le voy a aumentar un poquito más de cosas a la historia, ¿no? No conforme con decirle a usted la composición de su cartera de crédito. Además, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Las tasas que usted va a cobrar ahora van a ser reguladas y usted ya no va a cobrar lo que usted quiera. Va a tener un límite de tasas máximas que usted no puede pasar. Al decirme la regulación que me está dando límite de tasas activas para determinados créditos, ¿tendrá un impacto en la rentabilidad o no? Genial, genial. Entonces, ok, se entendió el mensaje del problema, el razonamiento. Ahora, vamos por el lado del pasivo. Ok, ahora, si por otra parte, en la regulación me dicen, ¿saben qué? Por las obligaciones con el público, vas a tener que pagar un mínimo al público. Es decir, me está estableciendo que le tengo que pagar un mínimo al público. Es decir, por ejemplo, 2%. Menos de 2 no podría pagar al público. Más sí, menos no. ¿Esto tendrá un impacto? Pregunto.
bajo la lógica, perdón, continúen. Genial. Por el lado del costo, siempre buscamos bajarlo. Por ejemplo, si de 2% lo bajamos a 1, en este ejemplo, bien sencillo, pero con una lógica. Miren, nos fondeamos del público al 2%. ¿Y qué pasaría si le pagamos al público 1%? ¿Qué pasa con el margen financiero? Se dispara, ¿no, señores? ¿Correcto? ¿Lo pudieron notar? A ver, veamos. 2. Si bajamos el costo del fondeo a través de obligaciones con el público y le pagamos 1%, vean, es 9,8 ahora mismo. ¿A cuánto sube? Genial. Entonces, por una parte, si me condicionan la rentabilidad y también me condicionan el costo de la fuente de financiamiento, eso tiene un impacto en la rentabilidad de una entidad que posteriormente lo vamos a ver. Ahora, en esencia, lo que hemos hecho ahora con este ejemplo es un modelo financiero. Es un modelo financiero donde la variable, un modelo financiero, para los que son nuevos en este tema, tiene una variable de salida. En este caso, la variable de salida es el margen financiero. Pero esta variable de salida, ¿sí? Esta variable de salida, el margen financiero, depende o está en función está en función de la estructura de activos, ¿sí? Cómo están estructuradas sus inversiones de la entidad financiera, depende de la rentabilidad de cada tipo de inversión, depende del peso del financiamiento, de la estructura de financiamiento, y depende del costo de cada fuente de financiamiento. Entonces tenemos una aproximación muy real a lo que es un modelo financiero y es lo que más adelante vamos a desarrollar, pero con un poco más de complejidad. Entonces, sí, genial. Repito nuevamente. Y siempre pensando en lo siguiente, a ver, si nosotros recordamos aquellos tiempos de la universidad, vimos Y en función de X, donde X era una variable independiente, Y una variable dependiente. Entonces, Y va a depender de los valores de X. Entonces, aquí Y, dentro de nuestro modelo, Y sería el margen financiero. Ahora, el margen financiero, que es una variable dependiente, ¿de qué va a depender? La pregunta es. Va a depender primero de la estructura de las inversiones, es decir, la estructura de la cartera, hablando de una entidad financiera, va a depender de la estructura de la cartera, va a depender también de las tasas activas cobradas en cada tipo de crédito, rentabilidad sub I. A esto le voy a colocar
A de activo, ¿ya? Para diferenciarlo. Y también va a depender de la estructura de mis pasivos, financiamiento, y del costo de cada fuente de financiamiento. Entonces, tenemos nuestras variables independientes y nuestra variable, en este caso, dependiente. Entonces, en el transcurso de la materia, nosotros vamos a ver modelo de regresión lineal y regresión múltiple. En este caso sería una regresión múltiple, ¿no? Porque el margen financiero depende de más de una variable. Entonces, esa es la lógica de la modelación. Para poder cuantificar, para poder medir el riesgo, usamos estadísticas. Usamos herramientas como el Crystal Ball o el Risk Simulator o @risk. Pero esos programitas no funcionan si usted no tiene un modelo. O sea, el modelo es vital para poder hacer un análisis de riesgo. Y es parte de las competencias que nosotros vamos a lograr en este módulo, siempre, repito, yendo de la parte más básica a la parte más compleja. ¿Se entendió el mensaje de este ejemplo? ¿Todo quedó claro, señores? Genial. Ahora bien, voy a compartir la presentación de métricas de riesgo. Vamos a hacer unos ejemplitos. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Se ve? Genial. Genial. En esta presentación el objetivo es ver, ya vimos la métrica de tendencia central, la más importante, que son la media y la media ponderada. Existen más que vamos a verla más adelante también. Ok, aquí. Ya aquí vamos a hablar de métricas que me cuantifican el riesgo. Métricas que me cuantifican el riesgo. Ok, riesgo no es nada nuevo para nosotros. Hemos hablado de riesgo N veces. Pregunto, para ustedes, ¿qué es el riesgo en el mundo financiero? Genial. Es la probabilidad de pérdida, ¿no? Genial. ¿Algún otro concepto que ustedes manejen de riesgo, aparte de probabilidad de pérdida? Señores. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con el colega? ¿Con su apreciación? En cuanto al concepto de riesgo, señores. ¿Me escuchan? Genial. Bien. Antes de ver la métrica de riesgo, todas obedecen a una lógica, ¿no? A ver, estamos en el presente y el presente es cierto. ¿Estamos de acuerdo? El presente es cierto. El futuro es incierto.
Hasta aquí todo ok, ¿no? Ok, hablemos ahora de una variable. Vamos a estimar el flujo de caja de una empresa. El flujo de caja, que es el efectivo que genera una empresa. Una empresa planifica, proyecta, hace su modelito y la variable de salida es el flujo. Es una variable muy importante en el mundo financiero. Flujo, el flujo lo es todo. Ahora bien, pero como el futuro es incierto y este flujo depende de muchas variables, variables internas, variables externas, pensemos en variables externas, en eventos que contribuyen de manera positiva a la generación de flujo. Se puede dar un evento favorable en el cual nosotros generemos más flujo de caja de lo esperado. ¿Se entiende la analogía? ¿Puede pasar o no? Ok. Pero también puede darse el caso de que tengamos escenarios no favorables y la generación de flujo de caja pues no sea la esperada, ¿no? Es decir, vamos a generar un flujo de caja inferior a lo previsto. Y en este ejemplo he puesto dos situaciones, pero en realidad pregunto, pueden haber n escenarios, ¿no es cierto? No solamente dos, como acá lo he planteado. Un escenario, si ustedes quieren, optimista, que generemos más de lo previsto, y un escenario pesimista que generemos menos de lo previsto. Pero acá lo relevante es que existe una desviación respecto a lo que esperamos. Esa desviación puede ser a favor o puede ser en contra. ¿Estamos con el análisis hasta aquí? Genial. Entonces, lo que esto da origen, al haber n resultados, nosotros podemos decir que esos resultados se pueden comportar de forma uniforme y da paso a la famosa campana de Gauss, ¿no? Campana gaussiana, que va de la mano del concepto del colega. Entonces, riesgo es, para empezar, es una probabilidad, ¿no? Es una probabilidad, es un rango, es un rango, es una probabilidad, es un rango. Es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del esperado. Entonces, es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del esperado. Entonces, fíjense que va más allá de pensar que es una pérdida, ¿no es cierto? Pero sin embargo, literatura, cuando habla de riesgo, lo asocia con una pérdida. Pero riesgo en esencia es variabilidad de un resultado. ¿Cuánto puede variar un resultado? A mayor variabilidad, mayor riesgo. ¿Estamos hasta ahí, señores? Genial. Como estamos hablando de variación de resultados, entonces vamos a asumir que esos resultados sean un punto. Un punto es un resultado, es un escenario. Escenario 1, escenario 2, 3, 4, 5, 6, y tenemos varios escenarios, pero todos ellos se aproximan. ¿Qué podemos decir? ¿Estos puntos están dispersos o están concentrados? Genial. Ahora, asuman lo siguiente. Tenemos, cada punto es un escenario, es un resultado. ¿Qué pueden notar? ¿Más dispersión o menos dispersión?
totalmente. Entonces, a mayor dispersión, estamos hablando de que existe un mayor nivel de riesgo. Baja dispersión, en este caso, baja dispersión, bajo nivel de riesgo. Elevada dispersión, elevado nivel de riesgo. Ahora, ¿cómo capturo la dispersión? A través, pues, de métricas estadísticas, que es la que vamos a pasar a desarrollar ahora mismo. ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Genial. Vamos a pasar de manera rapidito, lo más rápido posible las presentaciones para irnos a hacer práctica, ¿ya? Ok, medida de dispersión. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura del concepto? Muchas gracias. Básicamente es lo que hemos hablado hace instantes, ¿no? Ahora, las medidas de dispersión, tenemos la básica. La medida básica es el rango, que es la diferencia entre un valor mínimo, entre un valor máximo y un mínimo. Es la métrica más básica usada en finanzas. Es decir, si por ejemplo, si asociamos esto con una evaluación académica, si tenemos dos estudiantes, tenemos el estudiante A, el estudiante B, y estamos viendo su histórico académico, y dentro de ese histórico nosotros ubicamos el mínimo y ocupamos el máximo. El estudiante A tiene un máximo de 100, pero un mínimo de 10. Veamos el rango. Sería la diferencia, ¿no, señores? 90. El estudiante B tiene una nota mínima de 51, una máxima de 55. Rango 4, ¿no? ¿Qué estudiante sería más riesgoso desde el punto de vista de esta métrica? Correcto, ¿no? Totalmente correcto. El estudiante A es un estudiante más inestable. Puede ir excelentemente bien, pero le puede ir terriblemente mal. El B no será tan brillante como el A, ¿no? Evidentemente, pero sí es una persona más constante, ¿no? Es una persona que quizás más se esfuerza. Genial. Es un estudiante que apuesta a los prácticos, ¿no? En el mundo académico. Genial. Ese rango, esa es la interpretación sencilla. Ahora, otra medida es la desviación media. Ahora, la ventaja de la desviación media respecto al rango, fíjense que la desviación media no toma los extremos, ¿no? El mínimo y el máximo, sino toma en cuenta todos los datos. Cada dato observado, se lo resta con el promedio. Obviamente, si restamos, puede ser que encontremos valores positivos y negativos, ¿no? Pero aquí me dice que esto es en valores absolutos. Entonces, a mayor desviación media, existe mayor grado de dispersión y en consecuencia mayor nivel de riesgo. ¿Se entiende el concepto de la desviación media, señores? Claro, claro. No cuesta nada hacer un ejemplo bien sencillo. A ver, si tenemos tres datos, 20, 40 y 60.
Rápidamente, ¿alguien me puede ayudar y me puede decir el promedio? Genial. Entonces, si ustedes quisieran calcular la desviación media, básicamente es restar cada dato observado, o sea, 20 menos 55 más 40 menos 55 más 60 menos 55 entre la cantidad de datos observados, que en este caso sería 3. Entonces, ¿me ayudan con la resta 20 menos 55? ¿Cuánto es? Menos 35, pero el valor absoluto lo que hace es un número negativo lo vuelve positivo, sería más 35, ¿no? Más 35. 40 menos 55. Genial. Y acá sería, ¿cuánto? Genial. Por favor, me hacen la suma y me calculan y me dan el resultado final. Ok, genial. Entonces, la desviación media es una métrica de riesgo. Si estoy comparando dos opciones, dos variables de estudio, la variable que tenga mayor desviación media es la variable que va a tener más dispersión respecto a la media e en consecuencia va a tener un mayor nivel de riesgo. ¿Queda claro el cálculo, señores? Genial. Todos estos cálculos lo hace el Excel y son parte del reporte de los programas. No vamos a hacer ni un cálculo manual. Ahora, otra métrica, fíjense que en la medida de que avance en la presentación, vamos a encontrar métricas más precisas. Aquí tenemos la varianza. Mide la dispersión de los datos respecto a su media. Tenemos la varianza, que es la varianza poblacional cuando dividido entre el total de los datos. Generalmente nosotros trabajamos con varianzas muestrales, que es la fórmula que estoy señalando con el cursor, la segunda fórmula. Generalmente nosotros trabajamos con muestras y en ese sentido trabajamos con la varianza muestral. Ahora, la varianza tiene un problema. El problema, fíjense, es este cuadrado. ¿Qué significa este cuadrado? Si, por ejemplo, nosotros estamos modelando flujos de caja, es decir, eh, para hacer un ejemplo bien sencillo, a ver, flujo 1, 10, flujo 2, 20. Listo, dos flujos. ¿Cómo calcularíamos el flujo promedio? ¿Cuánto sería? 15. Ok, vamos a hacer, voy a aumentarle un flujito más. 30. Ahora con esa variante, ¿cuánto sería el flujo promedio? 30, genial. Sumaron y dividieron entre 3, genial. Ahora, vamos, y esto que obedezca a una muestra, ¿sí? A una muestra. Entonces voy a ocupar esta fórmula matemática. Por favor, me ayudan con los cálculos.
10 menos 30 al cuadrado más 20 menos 30 al cuadrado más 30 menos 30 al cuadrado sobre el total de datos menos 1. Tengo tres observaciones menos 1. Por favor, si me ayudan con la interpretación, con la respuesta final. ¿Quién ha de pensar, no? Que estemos haciendo operaciones, ¿no? En un diplomado de análisis de riesgo, ¿no? ¿Sí? Pero es necesario saber la lógica de la fórmula para poder hacer una correcta interpretación, ¿no? ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? Por favor, corroboren este resultado. ¿Es el resultado final del numerador o ya la división final? Genial. ¿Alguien más lo ha calculado, señores? Esto aquí es 0, ¿no? Sería... Bien. Ahora, pero ¿cuál es el problema? El problema para nosotros en el mundo financiero es el tema de interpretación. Vean que si estamos hablando de dinero, porque el flujo de caja se mide en dinero, ¿sí? Si a la variable objeto de análisis la elevamos al cuadrado, tuviéramos dinero al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con la lógica? O sea, la unidad de medida sería dinero al cuadrado. Pregunto a todos ustedes, ¿existe esa unidad de medida? O sea, uno puede ir al mercado a decirle, ¿sabe qué? Véndame tal cantidad de bienes y le pagamos en bolivianos al cuadrado. Entonces, el cuadrado genera un problema interpretativo. No tiene una interpretación económica. O sea, efectivamente, tiene unidades al cuadrado, pero no tiene un sentido. Yo le pregunto a ustedes, ¿y cómo eliminamos el cuadrado? Es totalmente correcto, tal cual. Entonces, a ese indicador se le llama desviación estándar. La desviación estándar, ¿sí? Lo que hace es eliminar ese problema de la unidad, ¿no? En este caso particular que hemos ejemplificado sería la raíz de 250. ¿Cuánto sería esa raíz? Ok. Entonces, fíjense, esta raíz, no se olviden que por matemáticas el resultado pues tiene dos signos, ¿no? ¿Sí? El resultado tiene dos signos, tiene su demostración, los dos signos se puede demostrar desde el punto de vista matemático a través de la teoría de los valores absolutos, pero no vamos a entrar en la demostración, simplemente la raíz tiene dos signos, es decir, que si vamos con lo que les expliqué al principio, haciendo una analogía, o sea, en promedio esperamos 30, ¿no? Flujo promedio de 30.
pero tiene una desviación ¿de cuánto? De 15,81. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los casos, podríamos que la desviación juega a nuestro favor, es decir, tener 30 más 15,81. Pero en el peor de los casos, que la desviación juegue en mi contra, o sea, en un escenario adverso. La desviación sería 15,81. Entonces, en ambos casos, en este caso me sale un flujo positivo, y en este caso la resta me sale un flujo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos escenarios y en ambos escenarios tenemos flujo de caja positivo. Eso es genial para la empresa. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la desviación, por favor atiendan lo que les estoy explicando, qué pasaría si la desviación de la variable se aproxima al promedio? Si la desviación se aproxima al promedio, ¿qué pasa con el nivel de riesgo? Ahora bien, ¿qué pasaría si la desviación supera el promedio? ¿Qué pasaría en este caso? Si la desviación fuera 40, por ejemplo. ¿Tendríamos escenario de flujo negativo? Pregunto. Si la desviación fuera 40. Excelente la pregunta, ¿no? Excelente. Vamos a la parte de matemática y vamos a aterrizar siempre en la parte lógica, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo en pequeño. Piensen todos ustedes, la mayoría somos asalariados, algunos hemos emprendido, pero algunos hemos quebrado por la pandemia, así que somos asalariados gran parte, entiendo. Si yo les pidiera, calcúleme la desviación estándar de su salario de los últimos 12 meses. Usted tiene un salario promedio, ¿correcto? Fácil, lo calcula a través del histórico y puede sacar una desviación. Le pregunto a todos ustedes, bajo esa lógica, ¿la desviación de su salario va a ser alta o pequeña con relación al promedio? ¿Qué le dice la lógica? No sé si me deja entender con la pregunta. De nuevo, ¿qué determina que la desviación estándar sea elevada? Sería la pregunta central. Por ejemplo, usted en el mes 1 puede tener un salario de 8,000. En el mes 2 se faltó, quizás le hacen un pequeño descuento, 7,900. Luego, en otro mes, quizás hizo horas extras, gana 8,500. Pregunto, ¿elevada dispersión o baja dispersión? Baja dispersión. Ok, ahora atienda. Si la dispersión es baja, la desviación estándar, en este caso, la desviación estándar va a ser pequeña con relación al promedio.
Pues repito, cuando la dispersión es baja, la desviación estándar va a ser cercana o lejana al promedio. ¿Cercana o lejana? Lejana, perfecto. Entonces, más adelante vamos a ver la métrica del coeficiente de variación, que es una métrica que es la más poderosa de todas las que vamos a ver la clase de hoy. Pero ahora solamente me centro en la desviación estándar. Ahora quiero que todos piensen en una persona que vende helados. Una persona que vende helados y vamos a hacer un muestreo de los 12 meses y vamos a seleccionar 3, ¿ya? En un mes, esta persona tuvo ingresos por 2.000. Otro mes, quizás hizo frío, 100. Otro mes le fue terriblemente bien, 8.000. Este es un pequeño emprendedor. Es un pequeño emprendedor. Ingresos bien fluctuantes. ¿Qué me dicen con relación a la dispersión de los datos? Baja dispersión, elevada dispersión, a simple vista. Si la dispersión es alta, la desviación estándar se aproxima al promedio, señores. Y si se aproxima al promedio, aumenta el nivel de riesgo en el mundo financiero. Si se aproxima al promedio, ya eso me puede generar escenario de pérdidas. ¿Ahora quedó más claro el concepto de desviación estándar? Genial. Ahora bien, sin embargo, la desviación estándar y la varianza son indicadores de riesgo, o sea, altamente poderosos, altamente poderosos. De hecho, Harry Markowitz, cuando es un, podemos decir que es uno de los padres de las finanzas modernas, ¿no? Y modernas, ¿no? De los años 50 para adelante le llamamos finanzas modernas, ¿no? Este señor centró su análisis de riesgo de mercado, su riesgo, con base a este indicador, que es la varianza y la desviación estándar. Este señor, Harry Markowitz, en el 52. Luego nosotros vamos a ver, porque este señor fue el propulsor, y luego en el 62, William Sharper utiliza los principios de este señor y formula el KPM, que también lo vamos a ver de manera rápida como introducción al riesgo de mercado. Ahora, pero otra métrica que vamos a usar bastante es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es más poderoso que el coeficiente que la desviación estándar. Voy a hacer un ejemplo que puede dar lugar a ver, un promedio. Vamos a hablar de dos escenarios A para que se entienda lo poderoso que es el coeficiente de variación. Tenemos dos tipos de empresas del mismo sector. Y vamos a hablar en términos de rendimiento. Vamos a hablar del ROE. ¿Ya? Dos empresas del mismo sector. Ok. Esta empresa tiene un ROE del 5%. Esta empresa tiene un ROE del 20%. Si calculamos la desviación de cada una de ellas, esta tiene una desviación respecto del promedio de 4 y esta tiene una desviación
de 6. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo le pregunto, ¿qué empresa tiene mayor nivel de riesgo? ¿Cuál ustedes me dirían? Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque uno dice, pucha, la que tiene mayor desviación, pues entonces la más riesgosa. Pero la desviación no se olvide que tenemos que compararla con el promedio. Con el promedio. Y es eso lo que hace el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es comparar la desviación, pero respecto al promedio, como acá dice la fórmula, o sea, es una división. Es decir, acá sería, me ayudan con la operación, 4 entre 5 por 100. ¿Cuánto daría? Claro, el coeficiente de variación en términos matemáticos, ¿no? Es la desviación respecto al promedio. En este caso sería 4 entre, bueno, se lo expresa en términos porcentuales, lo multiplicamos por 100. Sería 4 entre 5 por 100. ¿Cuánto daría eso? 80%. Genial. Y de la empresa B, 6, 30%. Entonces, a mayor coeficiente de variación, mayor nivel de riesgo. Entonces, ¿qué es el coeficiente de variación? Es un ratio. Es un ratio. Y como ustedes bien saben o recordarán, una de las ventajas de los ratios es que me permite comparar entre sí empresas de diferente dimensión. En este caso, entre la empresa A y la empresa B, el indicador que me dice qué empresa es más riesgosa, con mayor precisión, es el coeficiente de variación. La empresa A tiene una desviación del 80% respecto a su promedio. Sin embargo, la empresa B solo tiene una desviación del 30%. En ese entendido, la empresa A tiene un mayor nivel de riesgo. ¿Se entendió, señores? Genial. ¿Se están aburriendo o estamos bien? Porque me dicen si voy muy lento, ¿no? Pero son conceptos que tenemos que manejarlos bien para luego saber lecturar. Por ejemplo, bueno, no vamos a avanzar, vamos con calma, ¿ya? Ahora vamos, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a hacer dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos. Voy a dejar de compartir la presentación. Repito, acá tenemos tres empresas. Tenemos Apple, Amazon y Netflix. Son empresas ligadas con la tecnología. Y lo que tenemos aquí es el precio de cierre mensual de sus acciones. ¿Cuánta data tenemos? Fíjense que tenemos en total 60 observaciones. Entonces, es una data interesante. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el rendimiento. Es una métrica de rendimiento. Bien, ahora, ¿cómo se calcula el rendimiento?
Bien, en el tema de acciones, lo voy a ejemplificar el rendimiento y luego vamos a proceder a hacer los cálculos. Cuando una persona invierte en una acción, generalmente tenemos dos momentos, momento cero, momento T. Invierte una acción y paga un precio de mercado, P sub 0, un precio inicial, y espera que después de cierto tiempo obtener un P sub 1, un precio futuro. El negocio fundamental es comprar barato, vender caro, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí con la analogía? Genial. Pero un inversionista no solamente pues espera el diferencial de precios, también espera recibir dividendos. O sea, el dividendo es una parte de la utilidad que se reparte entre la cantidad de socios. Entonces, vamos a asumir que esta empresa promete un dividendo, porque es una promesa al fin y al cabo, promete un dividendo de $2. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad de este inversionista? La rentabilidad la podemos explicar de dos maneras. En el entendido que la rentabilidad siempre va a ser un resultado, arriba usted va a tener un resultado, sobre el denominador que va a ser una inversión. O sea, una rentabilidad va a ser un resultado sobre una inversión. Así de simple. En este caso, la rentabilidad va a ser un resultado, en este caso, el diferencial de precio, ¿no? Es decir, 12 menos 10. Eso es lo que he ganado por diferencia de precios. Pero para obtener estos flujos, tuve que haber invertido 10. ¿Estamos con la lógica? Genial. Voy a cambiar este numerito a 3 para que no parezca que es lo mismo. Pero también espero recibir dividendo al término de la operación, un dividendo de 3. ¿Sobre qué? Sobre la misma inversión, 10. Entonces la rentabilidad se va a encontrar explicada por la variación del precio y los dividendos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros calculamos rendimiento, generalmente nos centramos en un inversionista de corto plazo. Los inversionistas de corto plazo no les interesa esperar repartir dividendos. A ellos les interesa comprar barato o vender caro. Solamente les interesa el diferencial de precio, por una parte. Y por otra parte, el tema de los dividendos es una decisión de la empresa. Primera condición, pues que la empresa tenga una utilidad positiva. Pero el hecho de que una empresa tenga una utilidad positiva no quiere decir que se reparta dividendos. Porque es una decisión de la empresa, es una decisión del directorio, repartir o no dividendos. Como esto no es totalmente determinable, entonces nosotros solamente nos vamos a basar o vamos a explicar la rentabilidad por el diferencial de precio. ¿Estamos, señores? ¿Se entendió? Luego repito, nosotros vamos a explicar, en este caso este ejemplo, vamos a calcular la rentabilidad explicada por el diferencial de precio. Y no así considerando los dividendos.
solamente considerando variables que son variables propias del mercado y no variables que tienen gran incidencia, pues, la decisión del directorio, ¿no? Vamos a trabajar o explicar el rendimiento por el diferencial de precios. Y es eso lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a calcular la rentabilidad medida por diferencia de precios. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Esta base de datos está ordenada desde el valor más reciente. En este caso, si yo quiero saber la rentabilidad que tuvieron mis acciones con respecto al periodo anterior, sería el dato final menos el dato base dividido entre el dato base. Esa sería la operación. Entonces, en nuestro esquema que les acabo de explicar, la lógica sería, usted pagó 131 y al término del periodo, en este caso es un mes, esas acciones tienen un valor de 124. La rentabilidad en este caso sería positiva o negativa. Totalmente correcto, ¿no? Tenemos una rentabilidad negativa. Genial. Ahora, ese cálculo lo extendemos para las demás emisoras. Y de acá de la esquinita damos doble clic. Y eso se replica para todos los periodos. Esto aquí lo vamos a eliminar. Hasta aquí se entiende los cálculos que he realizado. Genial. Voy a inmovilizar paneles para que tengamos una mejor visualización. A ver. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las métricas. Vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular la desviación. Y vamos a calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? Estas tres métricas. Igual. Entonces, en el Excel es mucho más sencillo. Solamente le escribo promedio, ¿no? ¿Sí? Usted le escribe promedio. Y el Excel le pide promedio de qué quieres. Ok. Yo quiero promedio de todos estos datos. Usted lo selecciona. Y ya está. Tenemos. Y esto lo replicamos para las otras emisoras. Démosle un poquito de decimales. Y acá tenemos el rendimiento mensual. ¿Qué emisora tiene un mayor nivel de rentabilidad? Correcto, en términos de rendimientos mensuales, Netflix es la emisora que tiene un mayor nivel de rentabilidad. Le sigue Apple y luego está Amazon. Perfecto. Hemos calculado métricas de rentabilidad. Ahora vamos a calcular las métricas de riesgo. Vamos a calcular la desviación estándar. ¿Hasta aquí todos me están siguiendo, señores? Genial. Ahora de esta serie histórica, vamos a calcular la desviación. Me aparecen dos opciones.
Desviación muestral o desviación poblacional. Vamos a trabajar nosotros con la desviación muestral, puesto que esto es una muestra. Seleccionamos toda la data. Toda la data. Cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos la desviación. Fíjense que es terriblemente sencillo. Y démosle 2 decimales. Ahí. ¿Estamos con los cálculos hasta ahí, señores? Genial. Solamente viendo la desviación, ¿qué empresa tiene un mayor nivel de riesgo? Apple, Amazon o Netflix. Entonces podemos ver que de alguna manera se cumple el principio de riesgo versus rentabilidad, ¿no es cierto? A mayor nivel de riesgo, mayor nivel de rentabilidad. Ese es un principio financiero. Pero ahora, para corroborar esto, vamos a calcular el coeficiente de variación, que simplemente es la división entre la desviación estándar respecto al promedio. Jesús, María y José, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Cómo el coeficiente de variación de los rendimientos mensuales supera el 100%, ¿no? ¿Correcto? Si supera el 100%, jóvenes, señores, estamos hablando de elevado nivel de riesgo. En este caso, si ordenamos desde la más riesgosa a la menos riesgosa, ¿qué empresa sería la más riesgosa? La segunda, pero basándonos en el coeficiente de variación, ¿no es cierto? Entonces, si solamente tomamos la decisión basada en la desviación, no estaríamos llegando a una conclusión exacta. Porque para ver el riesgo tengo que comparar con el promedio, o sea, hacer un ratio. Porque el coeficiente de variación es un ratio. Y el ratio achica las diferencias que existen entre, o reduce cifras, pues, o me permite comparar. Un ratio me permite comparar la empresa A con la empresa B. Entonces, el coeficiente de variación dentro de todas las métricas que hemos visto es la métrica que me va a llevar a una conclusión más precisa. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Todo ok? Genial. Repito, dentro de las métricas que hemos visto, la más poderosa para efectos de análisis es el coeficiente de variación. Es el numerito que tenemos que ver para ver el nivel de riesgo. Ojo, fundamentalmente cuando queremos comparar. Si usted compara varias empresas
pero solamente se basa en la desviación, puede llegar a tomar conclusiones erróneas. El coeficiente de variación tiene la gran bondad de ser un ratio. Y recuerden ustedes cuando veían el tema de análisis financiero, los ratios permiten hacer comparaciones entre dos empresas de magnitudes diferentes. ¿Se entiende esa lógica? ¿O quiere un ejemplo? No, en este caso totalmente correcto. Rubros, o sea, para hacer un análisis es importante eso, ¿no? Interesante la observación. Si dije algo diferente es erróneo, ¿no? Cuando nosotros hacemos comparaciones en este caso en términos de rendimiento y de riesgo, es el mismo sector, empresas diferentes, pero dentro del mismo sector. Sería, bueno, sería, o sea, por ejemplo, comparar un banco con un hotel, estaríamos comparando sectores totalmente diferentes, modelo de negocio totalmente diferente. En este caso, estas empresas pertenecen a sectores similares, entonces corresponde el análisis dentro del mismo sector, ¿sí? Hay categorías, pues, ¿no ves? Hasta en el boxeo no hay categorías, o sea, peso pesado con peso pesado. Igual aquí, peras con peras, manzanas con manzanas. Genial. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Todo ok? Genial, genial. ¿Todos están sanitos en sus casas? Chicos, señores, porque ahorita estar sano es una bendición de Dios, oiga. Yo ahorita, mire, estoy medio sonso. Ahorita me acaban de decir que un colega, compañero, joven, sanito, sanito, oiga, disculpe que le comente esto, pero no aguantó 5 días de COVID. Fue fulminante. Entonces, tener salud ahorita, realmente somos unos bendecidos. Y Dios quiera que sigamos así, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y seguramente si a ustedes le ha pasado esto es terrible, miren ustedes, ¿no? Jovencito. Bueno, no soy tan joven, pero bueno, qué pena, ¿no, chicos? Hay que nomás cuidarse. No es chiste esto. Genial. Ahora bien, dentro del plan para esta sesión, ¿qué teníamos como plan? Dentro de la planificación, no se olviden que tenemos un programa que tengo que cumplir. Hoy terminamos el tema de las métricas de rentabilidad. Hemos visto métricas de riesgo y teníamos que hacer un análisis financiero aplicando estas métricas y tengo preparado una actividad práctica que no lo vamos a hacer en esta sesión, lo vamos a hacer en la siguiente. ¿Cómo andamos en términos de energía? ¿Aguantan 22 minutos más? ¿Están lúcidos para hacer el análisis financiero o prefieren que sea lo primero que hagamos en la siguiente clase? Ahí le lanzo la... O sea, ¿podemos hacer ahora el análisis financiero? O repito, ¿cómo estamos de energía? Yo no hay problema, yo acostumbrado. Les pregunto a ustedes porque la curva de rendimientos a medida que pasa el tiempo es decreciente, ¿no? Pregunto, ¿estamos todos con energía para hacer un análisis financiero ahora mismo?
¿O quieren que sea la primera actividad que desarrollemos el lunes? ¿Qué dicen los demás? Genial, genial. Genial, van a disculpar, estas clases son pesadas, ¿no? Porque hemos hecho hartos cálculos. Pero créanme que es importante entender la parte conceptual. Vamos bien con el ritmo, se está entendiendo, los estoy aburriendo. Genial, les pido paciencia a aquellas personas que están un poco más adelantadas, siempre vamos con calma. Se va a cumplir el fin, o sea, tenemos que ver modelos, ¿no? Pero, huevo, repito, siempre vamos a ir de menos a más. Gracias a todos por la paciencia, gracias a todos por participar y aguantar estas horas. La siguiente sesión, entonces arrancamos con el análisis financiero usando estas métricas, entre todos vamos a ver cómo están los bancos múltiples, entre todos, ustedes con su experiencia, con sus años en el mercado, seguramente quizás me van a decir cosas que por ahí yo estoy ignorando, ¿no? Porque uno a veces ve el número y lo importante es ver qué hay detrás del número. En ese sentido, su experiencia es algo fundamental para hacer un análisis. Entonces yo les voy a dar ciencia, ustedes con su experiencia vamos a hacer magia. Gracias a todos, que tengan un feliz descanso y cuídense. Gracias a ustedes. Gracias.